Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que quizás les suenen familiares, dos personalidades que para bien o para mal han dado mucho de qué hablar. Y como el título del vídeo lo indica, vamos a desmenuzar una llamada telefónica, una llamada que lo cambió todo. Sí, así como lo oyen. Una simple conversación que desencadenó una serie de eventos que transformaron sus vidas de una manera que, créanme, nadie esperaba. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que ofrezco, si disfrutan de las historias con drama, romance, giros inesperados y por supuesto mucho salseo, los invito a que se suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perderse ni un solo chisme. Prometo que siempre intento traerles lo mejor con mucho cariño y dedicación. Así que únanse a esta comunidad que cada día crece más. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos y déjenme contarles esta historia que, de verdad, los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que a mí me encanta indagar en las historias, desentrañar los misterios y compartir con ustedes todos los detalles que encuentro. Y esta, en particular, es digna de ser contada. Serkan, un hombre con una carrera exitosa, ambicioso, un tanto frío y reservado. En la superficie lo tenía todo, dinero, reconocimiento, poder, pero como suele suceder, detrás de esa fachada de perfección se escondía una profunda soledad y una cierta incapacidad para conectar realmente con las personas. Era como si viviera en una burbuja, rodeado de admiradores y empleados, pero sin un solo amigo verdadero en quien confiar. Özge, por otro lado, era un torbellino de energía positiva, una mujer apasionada, creativa, soñadora y con un corazón enorme. Trabajaba duro, luchaba por sus ideales y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Era una persona genuina, transparente y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. A pesar de sus diferencias sociales y de personalidad, Serkan y Özge se cruzaron en el camino del otro. Y ya sabemos cómo suelen ser estos encuentros, ¿verdad? Chispa, atracción, caos. Al principio la relación entre Serkan y Özge era puramente profesional. Él era su jefe, ella su empleada. Pero la tensión era palpable, la química innegable. Se atraían como imanes, pero ambos intentaban resistirse a esos sentimientos, conscientes de que una relación entre ellos podría traer complicaciones y problemas en el trabajo. Imagínense la situación: reuniones tensas, miradas furtivas, conversaciones llenas de indirectas, un verdadero culebrón. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, el destino tenía otros planes. Un viaje de negocios, una noche de copas, una conversación profunda y sincera. Y ¡boom! La barrera se rompió. Serkan y Özge se dejaron llevar por sus sentimientos y vivieron una noche de pasión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la felicidad no dura para siempre, ¿verdad? Al día siguiente la realidad los golpeó con fuerza. El arrepentimiento, la culpa, el miedo a las consecuencias. Todo se mezcló en un cóctel explosivo que amenazaba con destruirlo todo. Decidieron que lo mejor era olvidar lo que había pasado y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero, como pueden imaginar, eso era imposible. La tensión en el trabajo se hizo insoportable, las miradas se volvieron frías y distantes, las conversaciones eran cortantes y formales. Era evidente que algo había cambiado entre ellos, algo que no podían ocultar ni ignorar. Y aquí es donde entra en juego la famosa llamada telefónica. Una noche Serkan, atormentado por sus sentimientos y por la culpa, decidió llamar a Özge. No sabía qué iba a decirle, ni qué esperaba obtener de esa conversación. Simplemente sentía la necesidad imperiosa de escuchar su voz, de saber cómo estaba, de disculparse por lo que había pasado. Özge, por su parte, estaba igual o peor que él. Se sentía confundida, dolida y decepcionada. Había creído que Serkan sentía algo por ella, pero su actitud fría y distante después de la noche que pasaron juntos la había hecho dudar de todo. Estaba a punto de renunciar al trabajo, de alejarse de él para siempre y tratar de olvidar todo lo que había sucedido. Cuando el teléfono sonó, Özge dudó en contestar.
Sabía que era Serkan, lo veía en el identificador de llamadas. Pero no estaba segura de querer hablar con él, de tener la fuerza para enfrentarse a la situación. Finalmente, después de varios tonos, se armó de valor y contestó. La conversación que siguió fue larga, intensa y llena de emociones. Serkan se disculpó por su comportamiento, le confesó que se sentía atraído por ella desde el primer momento, pero que le daba miedo dejar de lado su fachada de hombre frío y distante. Le contó que había estado reprimiendo sus sentimientos durante mucho tiempo y que por eso, le resultaba tan difícil expresar lo que realmente sentía. Ozge, por su parte, le reprochó su falta de sinceridad, su miedo a arriesgarse y su incapacidad para ver más allá de sus propios intereses. Le dijo que ella había creído en él, que había pensado que era diferente, pero que se había equivocado. Le confesó que estaba dolida y decepcionada, pero que aún sentía algo por él. En medio de la conversación, Serkan tuvo una revelación. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la mujer que realmente le importaba, a la única persona que había logrado ver más allá de su fachada y conectar con su verdadero yo. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una burbuja, que tenía que dejar de lado sus miedos y arriesgarse a ser feliz. Así que, en un acto de valentía y sinceridad, Serkan le dijo a Ozge que la amaba. Sí, así como lo oyen. Le confesó que estaba enamorado de ella desde el primer momento, pero que no se había atrevido a admitirlo por miedo a perder el control de la situación. Le dijo que quería estar con ella, que quería construir una relación sólida y duradera, que quería compartir su vida con ella. Ozge, al escuchar esas palabras, quedó en shock. No podía creer lo que estaba oyendo. Había soñado tantas veces con ese momento, pero nunca había pensado que realmente pudiera suceder. Dudó, desconfió, se preguntó si no era una trampa, si no era otro de sus juegos. Pero al escuchar la sinceridad en su voz, al sentir la emoción en sus palabras, se dio cuenta de que Serkan estaba hablando con el corazón. Después de unos minutos de silencio, Ozge le respondió que ella también lo amaba. Le confesó que había estado luchando contra sus sentimientos durante mucho tiempo, pero que no podía negarlos más. Le dijo que quería estar con él, que quería intentarlo, que quería ver si podían superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Y así, esa llamada telefónica que lo cambió todo, marcó un antes y un después en la vida de Serkan y Ozge. Fue el punto de inflexión que les permitió dejar de lado sus miedos, sus inseguridades y sus prejuicios, y dar una oportunidad al amor. A partir de esa noche, Serkan y Ozge comenzaron a construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Tuvieron que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas críticas y luchar contra muchas adversidades. Pero su amor fue más fuerte que todo eso. Se apoyaron mutuamente, se impulsaron a crecer y se convirtieron en el mejor equipo del mundo. Y aunque su historia no fue un cuento de hadas perfecto, aunque tuvieron sus altibajos, sus discusiones y sus momentos de duda, lograron construir una relación auténtica, sincera y llena de amor. Una relación que les permitió ser felices y realizar sus sueños. Y esa, mis queridos amigos, es la historia de Serkan y Ozge, la historia de una llamada telefónica que lo cambió todo. Una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que el miedo puede ser superado con valentía y que la felicidad está al alcance de nuestras manos si nos atrevemos a luchar por ella. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos visto hoy. Conocimos a Serkan y Ozge, dos personas con personalidades y orígenes muy diferentes. Vimos cómo su relación profesional se transformó en una atracción irresistible. Descubrimos el impacto de una noche de pasión y las consecuencias que trajo consigo. Analizamos la importancia de la llamada telefónica que lo cambió todo. Y aprendimos que el amor puede superar cualquier obstáculo si hay sinceridad y valentía. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí me gustó contarla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mi contenido. De verdad, gracias. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Ozge? ¿Creen que la llamada telefónica fue realmente el punto de inflexión? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? Cuéntenme todo. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta.
No saben lo mucho que me ayudan con eso. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Quizás a ellos también les interese esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Tengo muchas más historias interesantes y entretenidas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.